Imagina un anime de ciencia ficción sin acción, sin prácticamente drama y sin apenas conflictos. Solo un androide que regenta una cafetería en las ruinas de lo que antaño fue una ciudad de más de 3 millones de habitantes. Un androide, café recién hecho y un mundo que se apaga. Yokohama Kaidashi Kiko no es solo uno de los animes más mágicos y únicos de su género, sino que también es capaz de convencerte de que el ocaso de los tiempos y el final de la civilización tal y como la conocemos puede ser algo hermoso. Recordad que si os gusta este vídeo estáis invitados e invitadas no solo a suscribiros a este canal, sino a visitar futoikarasu.com, donde cada día tendréis nuevos reportajes, nuevas reviews y nuevas entrevistas. Circe dice que os suscribáis. El inicio de la primavera en Japón es conocido como el tiempo de las sakura, las flores de cerezo. Al igual que ocurre con los almendros, ya que son árboles de su misma familia, su florecimiento llega antes del crecimiento de las nuevas hojas, y así como raudo aparece, raudo se va. Para cuando llega el mes de abril, en muchos lugares del panorama nipón, las sakura caen en masa desde las ramas que antes las sostenían, y en pocos días llenan campos y avenidas de una suave y tupida alfombra rosada. Su duración tan efímera y la inevitabilidad de este fenómeno tan hermoso ha inspirado un sentimiento muy japonés que ha sido llevado al arte incontables veces: el mono no aguare. En el siglo I a.C., el poeta romano Virgilio, al que hoy conocemos por obras como la Eneida o las Geórgicas, acuñó la frase «Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus», de la cual derivó el término tempus fugit, que nos puede servir para dar un poco de contexto o buscar una equivalencia occidental. El tiempo huye, o como se suele decir, el tiempo vuela. La diferencia es que esta frase latina acabó derivando en visiones más vitalistas como el carpe diem renacentista, que por cierto la expresión también tenía un origen romano, mientras que la visión del mono no aguare es mucho más estoica. No se trata de disfrutar al máximo el ahora porque nuestro propio tiempo sea finito y avance inexorablemente hacia nosotros, sino que el propio sentido es apreciar la belleza de aquello que es efímero, muchas veces por el propio hecho de que sea efímero, y embriagarse de la melancolía agridulce de lo que es fugaz. Se considera que el concepto nació de un erudito del periodo Edo llamado Motori Norinaga, quien lo empleó en su crítica a la Genji Monogatari, que se escribió más o menos en el año 1000 y es, aparte de una de las novelas más antiguas que se conservan, una de las obras escritas más importantes de la historia nipona. Pero como decía Manuel Manquiñán Herbach, volvamos al concepto. Estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Un atardecer muy concreto, con una disposición de nubes caprichosamente armoniosa y una iluminación particularmente suave con sus tonos cálidos, puede ser objeto del mono no aguare. Un arco iris, tras una lluvia de verano, una bandada de aves migratorias y las caprichosas figuras que forman en el cielo también pueden serlo, porque es algo hermoso, algo digno de contemplación. Vislumbrarlo nos llena de dicha, pero también es un fenómeno que probablemente no se vaya a repetir en los mismos términos en mucho tiempo y su duración sea de solo unos pocos suspiros. Sumado a su belleza, es esa pequeña gota de tristeza ante su unicidad efímera lo que lo convierte en algo tan especial. Partiendo de la Genji Monogatari y entendiendo que este concepto ha terminado floreciendo como las sakura en todo el arte nipón, el manga y el anime no iban a ser menos, y están repletos de producciones que intentan plasmar este sentimiento tan melancólico. Aqua y su secuela Aria lo hacían desde la mirada del costumbrismo y el buen humor en un Marte terraformado. Girls Last Tour lo hacía desde una perspectiva aparentemente desesperanzadora y casi absurdista, pero siempre llena de cariño, y Mushishi desde su misticismo naturalista. Pero puede que no haya obra que se cimente mejor alrededor del mono no aguare que la que hoy nos ocupa, Yokohama Kaidashi Kiko, que fue publicada como manga desde 1994 a 2006 en 14 volúmenes y obtuvo 2 adaptaciones anime en formato de pareja de ovas en 1998 y 2002. La primera bajo dirección de Takashi Anno, que venía de dirigir Maison Ikkoku y Urusei Yatsura, y la segunda con Tomomi Mochizuki a los mandos, a quien posteriormente veríamos en obras de tanto renombre como Code Geass o Noragami. Huelga decir que estas ovas nunca se localizaron oficialmente en Occidente, y es que de hecho hasta 2022 ni siquiera teníamos el manga en este lado del mundo, que fue cuando en Estados Unidos la editorial Seven Seas empezó su publicación. Yokohama Kaidashi Kiko, o Viaje de compras a Yokohama, es un slice of life.
Parte de un setting muy futurista, pero como decíamos al inicio de este vídeo, pese a su adherencia sci-fi, no hay conflictos intergalácticos, no hay amenazas cósmicas, y en general no encontraremos ninguna de las notas grandilocuentes que, por entonces, llenaban el manga y el anime de este género. El cómic original de Hitoshi Ashinano y su animación adaptada respiran cotidianidad por todos sus poros. Alpha, su protagonista, es un androide amable y jovial que regenta una pequeña cafetería en lo que antaño fueron las afueras de la ciudad de Yokohama, unos kilómetros al sur de Tokio, convertidas para cuando transcurre esta historia en una verde campiña habitada por solo unos pocos aldeanos que aún se resisten a abandonar lo que siempre ha sido su hogar pese a la decadencia imperante. Capítulo tras capítulo se nos cuenta su tranquila, pero a la vez interesante vida y cómo nuestra protagonista se relaciona con las gentes del lugar. En el futuro que nos pinta esta historia, la humanidad está camino a la extinción. Lenta, pero inexorablemente. De forma gradual, pero sin marcha atrás. En ningún momento se llega a revelar qué desastre o cataclismo terminó con todo, si fueron guerras pasadas o enfermedades lo que diezmó a la población, pero los asentamientos están parcialmente desiertos, cada vez nacen menos niños entre una población completamente envejecida y la propia ciudad de Yokohama no es ahora ni una sombra de lo que llegó a ser, con casi todo su casco urbano ahora bajo las aguas. Pero gracias a este punto de partida, la historia se hace grande. Alpha sabe del mundo que la rodea prácticamente lo mismo que el espectador y cada descubrimiento que hace, cada nueva experiencia que logra vivir con sus clientes o amistades, es en sí misma una pequeña maravilla. Algo novedoso para ella lo va a ser también para nosotros cuando lo vislumbremos a través de sus ojos. Puede ser un paseo entre la niebla, dejando atrás poste tras poste de tendido eléctrico que ahora son testigos recios de tiempos pasados como si fuesen fósiles de árboles terciarios. Puede ser un primer baño entre las olas rodeada de nuevas especies y mutaciones de peces. Puede ser la búsqueda de un aparente espectro que vive entre la maleza del bosque y solo se le aparece a los niños, o algo tan normal como ir a la ciudad a comprar los escasos granos de café. Todo esto es, efectivamente, Mono no Aware. La narración es lírica y pese a que diegéticamente vemos el avance de los años, pues entre el primer capítulo del manga y el último pasaban 2 décadas, lo importante nunca es la sucesión de acontecimientos, entendiendo esto desde el panorama general, ni muchísimo menos el destino de la humanidad. Es verdad que a veces avanza un poco en las relaciones entre algunos personajes, especialmente entre Alpha y la otra androide, Kokone, pero es que la gran mayoría de misterios propuestos por la serie ni siquiera llegan a ser resueltos nunca. El peso de esta obra no se apoya en su historia, porque ni lo quiere ni lo necesita. El Mono no Aware eran instantes fugaces, momentos irrepetibles, y de eso vive este cuento. De las luces callejeras que aún se encienden en los barrios ahora sumergidos del centro de Yokohama y cómo llevan a sus aguas a brillar tanto que opacan a las mismas estrellas. De un banco de peces voladores que conquista los cielos del atardecer. Del recuerdo poético de cómo una pareja se conoció cuando el mundo aún era diferente. Son instantes melancólicos, evocan una tristeza calmada, suave, pero a la vez también la satisfacción de saber que estás presenciando algo único, efímero y por ello hermoso. Hitoshi Ashinano nos embargó a través de su obra de serenidad, de una sensación cálida, abrigadita, que nos arropaba conforme Alpha pasaba los días con su buen humor. Inalterable gracias a ser un androide al paso de un tiempo que todo lo deja atrás y que lleva al olvido todo aquello que una vez fue, pero también promete un futuro lleno de nuevas, hermosas e irrepetibles nuevas experiencias.